de radio de gobierno a locución comercial, a doblaje, a televisión nacional, a maestros de ceremonias de Nayib Bukele, a voz institucional del gobierno de El Salvador, a campañas para Estados Unidos, Centro, Sudamérica, etcétera, 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 pues es porque justo tomo la decisión de irme a vivir a una ciudad donde las oportunidades existen, bueno, existen en todo el mundo. Simplemente hay que saber buscar dónde. Y como bien dice el dicho, no donde naces, sino donde la haces. Si yo me hubiera quedado en Puebla, pues claro que estaría haciendo quizá lo mismo. No sé si seguiría trabajando en radio, no sé si seguiría ganando lo mismo, no lo sé. Pero yo aposté a mis sueños. Aposté a no quedarme en el descansito de la escalera antes de la otra parte, sino siempre mi vista ha sido a seguir, a seguir, a seguir. Este episodio llega a ti gracias a Mactors, la consultora en sistemas comerciales y estructura organizacional para empresas que ofrecen productos y servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando optimizar los procesos de venta y operaciones de tu empresa, visita mactors.com. Con letras sería mctorce.com, mactors.com, y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado a Juan Frese, reconocido locutor comercial, actor de teatro, televisión y doblaje, además de productor de comerciales y creador de contenido para redes sociales. Desde 2005 ha prestado su voz a comerciales de radio, televisión e internet en México, Estados Unidos y América Latina, convirtiéndose en la voz institucional de marcas como Ford, Nubank, Italianis, Telcel, Claro Sports, TV Azteca, Domino's Pizza, Gobierno de El Salvador, entre muchas otras. En el ámbito cinematográfico ha participado en producciones de Disney, Pixar, Marvel y Huevo Cartoon. En 2014 fue galardonado con el Premio Nacional de Locución en la categoría comercial y actualmente es la voz oficial de personajes icónicos como El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. Hoy conversaremos sobre cómo vivir de tu pasión y mantenerte competitivo en una industria en constante evolución. Juan, bienvenido a Progresivo Podcast. Gracias por la invitación. Aquí estoy. Oye, pues vendieron muy bien no solo como tu persona, sino todos tus personajes. La primera vez que supe de ti fue con un sketch de lo que estábamos mencionando antes del peje, ¿no? Y creo que compartimos, que ya lo platicaremos un poco más adelante, un gusto por, tú lo haces profesional, yo lo hago con mi esposa por gusto, por la imitación de voces. A mí me salen voces muy raras, pero bueno, tú lo haces de manera profesional, entonces ya lo platicaremos. Qué bueno que estás por acá. Gracias, gracias por la invitación. Oye, Juan, estábamos platicando antes de arrancar de esta parte deportiva, de los tiempos, y que yo sé que tú eres una persona muy apasionada del deporte. ¿En qué momento de tu vida te empezaste a involucrar más en la parte deportiva? Hace aproximadamente unos 5 años, sí, más o menos 5 años, tuve la fortuna de caer a la medicina funcional. La medicina funcional que lleva pues, un poco más de 20 años de existencia y entonces va a la raíz de los problemas. O sea, es más preventiva que correctiva y es una cuestión integral entre alimentación, ejercicio, buen sueño y eso te cambia la vida. Siguiendo los pasos y siendo disciplinado, como todo en la vida. Entonces empiezo con esto y iba medio rejego porque obviamente tenemos muchos, pues, vicios, por así decirlo, o mala información desde que éramos niños porque no existía todos los estudios que hay ahora. Y entonces, a través de la medicina funcional empecé a tener cambios de hábitos y hoy me siento mejor que nunca. Este año cumplo 44 años y me siento mejor que cuando tenía 30. Que eso, hay gente que me dice, no es cierto. No, sí, yo sí lo siento. Tengo la energía que no tenía a los 30. Tengo la fortaleza que no tenía a los 30 muscularmente.
De hecho, la masa muscular, subí 7 kilos de masa muscular en estos últimos 3 años que sí me dediqué de lleno a, por lo menos de lunes a viernes, a hacer 1 hora diaria de ejercicio funcional. Y me ha cambiado la vida, para bien, porque ahora no solo mi concentración es mucho mejor, sino rindo mucho mejor en los periodos largos de trabajo, en algún llamado, por ejemplo, de grabación que empiezo a las 7 de la mañana y termino a las 7, 8 o 9 de la noche. Y estoy bien y llego a casa bien, no llego devastado ni sintiendo que me atropellaron. Entonces ha sido un cambio muy importante en mi vida y sobre todo una preparación para llegar a una vejez digna, siendo lo más independiente posible, pues para ponerte los zapatos, los calcetines, levantarte de la cama de un solo impulso. O sea, de verdad no romper con esta idea o imagen que tenemos de las personas de la tercera edad, que es, a ver, ayúdame, hijo, que... No, eso yo no quiero para mi vejez. Entonces, con todo este tema de la medicina funcional, aprendí a tener un mejor estilo de vida y gran parte se basa en la alimentación. Si tú llevas una alimentación como lo dice las nutriólogas funcionales, te cambia la vida. Es muy interesante. Se lo recomiendo. En estos 5 años, que también se dice fácil 5 años, pero creo que es un refrendo que tienes que hacer contigo mismo todos los días. Hablamos que yo los últimos no lo he hecho y apenas estoy intentando, porque digo, estamos en una ciudad llena de tacos, entonces es mi debilidad actualmente. Pero Yo soy catador de tacos, cabe destacar. Pero adelante, adelante. fíjate, siendo catador de tacos todavía tienes que esforzarte un poquito más por el resto de tus comidas que sean lo mejor posible. Mira, creo que hay algo que aprendí también dentro de todo este sistema integral. Es que a mí ya el peso, así como frente al dólar, el peso me vale, ¿no? Mientras la ropa me siga quedando, ni siquiera me subo a la báscula. Hay una cantidad de factores que influyen en el peso y hay gente que está completamente obsesionada con subirse a una báscula. Y entonces, un día puedes tener retención de líquidos porque te subiste a un avión y entonces, pues eso genera que subas más de 1 kilo. Y hay gente que, ay, ya, es que 1 kilo. No, no pasa nada. Porque puede ser agua, puede ser inflamación, puede ser muchas cosas. Pero mientras, y creo que aquí lo importante es que aprendí a comer como, bueno, como ya la ciencia lo estudió, de que primero tienes que comer verduras y proteína y al final los carbohidratos. Y eso hace la gran diferencia en los picos de insulina en el cuerpo. Entonces eso también te ayuda a no subir de peso. Sí, el ejercicio que hago es bastante fuerte, pero no necesariamente después de ese ejercicio, entonces me subo 1 hora a la caminadora. No, no. Hoy por hoy está comprobado que lo más importante es el ejercicio de fuerza, mantener la masa muscular, porque esa no solo te ayuda a prevenir enfermedades cognitivas, eh, combate la depresión, te ayuda a prevenir el Alzheimer, la demencia senil y todas las enfermedades del cerebro, con obviamente pues ya la degeneración que existe con la edad. Entonces, si vas previniendo todo eso, de verdad que vas a llegar a una vejez digna y sobre todo que no te tengan que estar teniendo lástima, ¿no? Uy, a ver, ayuda al señor. Ay, ya se va a caer el señor. No, que tú lo puedas hacer. Y este tema de la masa muscular no es para verme,
marcado ni nada. O sea, eso es una consecuencia de, yo lo hago por salud, nada más. Ahora, que es una consecuencia de, o sea, es como el trabajo del actor. Si le gusta a la gente, pues viene la fama, porque más gente va conociendo tu trabajo y le va gustando. Entonces, de esta manera, es una consecuencia la fama de hacer esto bien y que le guste a la gente. Entonces, una consecuencia de estar saludable, pues es precisamente que también te mejore visualmente, pues la estructura muscular, ¿no? Te queda mejor la ropa, tú te sientes bien. Yo puedo ir al súper y voy caminando y me regreso cargando las bolsas y no tengo problema, no me lastimo el hombro, no llego con el tobillo, ¿no? Entonces, tengo un primo que se dedica justo al acondicionamiento físico para deportistas de alto rendimiento y como él lo dice, yo preparo a la gente para la vida. No importa a qué te dediques, pero debes estar preparado. Desde que tengas que salir corriendo por una emergencia y subir una barda y lo puedas hacer y te puedas impulsar y salir adelante, independientemente de lo que la adrenalina hace como magia, pero que estés preparado. En una ocasión salí corriendo para hacerle la broma al perro que tenía, porque, bueno, era un pastor australiano. Uh-huh. Entonces, tú salías corriendo y obviamente al ser pastor, lo primero que quieres es controlar al rebaño, entonces me jalaba del pantalón. Entonces le hice la broma y había un adoquín un poco salido, pisé y dije, ya, o sea, ya me lastimé el tobillo. Como venía de hacer ejercicio, dije, ahorita no me duele porque todavía vengo caliente de los músculos. Entonces llegué a mi casa, bueno, empecé a hacer movimientos, fui caminando lento y ya que llegué a casa, pues resulta que no me pasó nada. Y justo me decía mi primo, como está fortalecido esta parte del tobillo, por eso es que no te pasa nada. En cambio, si no haces nada de ejercicio, pues claro que en una emergencia o algo sales corriendo, pisas y ya, ahí viene el problema. Entonces más bien es una cuestión de, como lo decía el expresidente, una cuestión de bienestar, de salud. Es una cuestión al final de acondicionarte o prepararte para la vida. Uh-huh. Sea lo que sea. Oye, y hablando un poquito de la vida, creo que tu vida es muy interesante porque creo que siempre es diferente. Siempre es diferente, pero una de las características que tengo desde que empecé a trabajar es que soy muy feliz haciendo lo que hago. Entonces creo que eso también ayuda, pues, químicamente a estar contento. Que de hecho justo se lleva mi pregunta. Tú, cuando arrancas en la locución, pues tú tenías esa idea desde niño, pero ¿qué idea tenías de niño de la locución y qué sí se terminó convirtiendo en la locución ya profesional? Yo lo que quería era hablar en un micrófono y que mi voz se escuchara, sea en un altavoz, donde fuera. Eso me llamaba mucho la atención. Desde El Señor de los Tamales, antes de existir las grabaciones, que ya ahora ponen la grabación y ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños, ¿no? Cuando realmente los tamaleros llevaban su micrófono y decían, entonces a mí me llamaba mucho la atención. Y luego en el colegio el director cuando hablaba por el micrófono, entonces, todo eso me llamaba mucho la atención y yo quería hacerlo. No sabía cómo, pero lo quería hacer. Ya después me volví fan de algunas estaciones de radio y empecé a imitar a los locutores de las estaciones de radio y yo a jugar a ser locutor de radio. En las vacaciones tenía una grabadora y me puse a hacerle a mi maestra de tercero de primaria. Le hice como si fuera un programa de radio y yo le mandaba saludos a sus hijos y les dedicaba canciones y demás. Entonces, o sea, ahí ya digamos que iba un poco más encaminado a radio y ya a los 17 años que me dan la primera oportunidad para trabajar en radio, ya profesionalmente, aunque yo no tenía conocimiento más que pues, lo que había aprendido a través de la imitación y más o menos lo que podía sacar de
algunas voces de locutores que ya estaban trabajando en radio. Ahí empecé y fue cuando enloquecí de felicidad, porque lo que se volvió una curiosidad y un juego, pues pasó a ser no solo un momento muy feliz de hacerlo todos los días, sino que se volvió mi modo de vida. O sea, algo que me gusta mucho y vivo de eso. Nunca he tenido que trabajar en algo que no sea lo que he soñado siempre. Bueno, en las vacaciones llegué a trabajar en la fábrica de mi papá, que lo odié por sobre todas las cosas, el trabajo, no a mi papá. Entonces, independientemente de eso, que creo que todos pasamos por algún tipo de trabajo así en algún momento de la vida, o cuando empiezas, ¿no? No necesariamente. Tengo un gran amigo que empezó trabajando como mesero en un café y ese era su trabajo de vacaciones, se ganaba una lana, o sea, pero aquí realmente, y eso que empecé a los 17, entonces, o sea, fui muy a temprana edad para mi generación ya estar trabajando en un medio de comunicación y todo, y luego sí quererme preparar para estar al nivel y competir en la Ciudad de México. Entonces, perdón que luego me salgo y todo, me voy muy lejos, pero me dices que sí es diferente de como yo lo pensaba a la realidad. Esa fue la pregunta. Pues no, o sea, fue diferente porque obviamente ya era con equipo profesional, mi voz ya estaba al aire, aunque era una estación de radio del gobierno y que en ese momento la escuchaban mucho menos personas que una estación comercial, pero fue el mejor laboratorio que tuve para aprender desde tener los mínimos elementos para grabar y para hacer producciones de radio, hasta después que ya progresó la estación y tuvo unas nuevas instalaciones y entonces ya el equipo fue todo nuevo y ahí sí ya teníamos cabinas 100% profesionales, etcétera. Fue para mí como te digo, un laboratorio maravilloso donde aprendí muchísimo y eso me sirvió además de la preparación con la universidad, con los cursos de locución comercial, hasta que decido pues ya llegar a la Ciudad de México a probar suerte porque yo no conocía a nadie en esta ciudad y pues todo ha ido caminando estos 26 años ya. Y la pregunta es, ¿qué se siente? O sea, ¿qué se siente? Porque no es lo mismo como un podcast o como televisión, que al final pues tienes que cuadrar cierta escena o después hay una edición. Ahí es en vivo. ¿Qué se siente ser locutor eh, y saber que las personas están conectando? Justo ahora venía hacia acá a la entrevista en Uber y venía escuchando un programa de radio en vivo, claramente. Y justo me surgió esa idea. ¿Qué sentirás de que tantas personas te están escuchando en vivo? Bueno, son dos sensaciones distintas. La primera vez que grabé voz y salió al aire, para mí fue así como un momento mágico, como si se abriera un portal así. Yo sentía el aire de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Y ya cuando tuve un programa de radio, el ver cómo la gente se emocionaba, era un programa donde recibíamos pensamientos, poemas, no necesariamente poemas, pero pensamientos que la gente escribía a su mamá, su novia, quien fuera. Y entonces yo los leía ahí junto con otra compañera. Y entonces ahí íbamos, y musicalizábamos. Bueno, el operador ahí en vivo le ponía una música de acuerdo a más o menos de qué iba el pensamiento, si era de amor, si era de amistad y demás. Y el recibir los comentarios de la gente, en ese momento todavía no había redes sociales, o sea, era llamada telefónica y nos pasaban escrito por lo que comentaba la gente.
Pues eso sí era para mí impresionante, el cómo a través de la voz puedes conectar y hacer sentir o imaginar algo que no existe con imagen. Entonces, eh, creo que el podcast que se vuelve como la nueva versión de la radio, bueno, que ahora ya los podcasts ya se cambió mucho, porque antes únicamente era audio, pero bueno, ahora ya es como este, que es el video podcast, y que el audio se va a plataformas de audio y el video se va a streaming, ¿no? A YouTube u otras plataformas. Pero creo que justo la magia de lo que más me gusta es la radio o las audioseries, que ya estoy en preproducción de mi primera audioserie, precisamente para poder recrear esos ambientes, espacios, momentos, todo con sonido y que la gente pueda volver a imaginar. Hoy estamos tan acostumbrados a tener los dispositivos en la mano y que todo es visual y todo, y ahora con la inteligencia artificial todavía más impresionante lo que se puede lograr, y sobre todo con el realismo ya que genera en las imágenes y en las voces y en todo, ¿no? O sea, no sé si has tenido oportunidad de platicar con ChatGPT, pues ya es impresionante hasta cómo habla con una naturalidad, se ríe, comenta, tiene respiraciones. O sea, es sorprendente para mí y yo creo que para muchos también. Entonces, el poder lograr que la gente imagine otra vez, porque hay dos maneras, con un libro o escuchando algo de audio. Antes eran las radionovelas, ahora son audioseries o podcast. Y eso es de lo que más me gusta hacer, independientemente de la actuación y pisar un escenario, que también es de las cosas que más me enloquece y me gusta hacer, que fue parte de la primera producción que hice el año pasado del show este que se llamaba La Última Mañanera y me voy a la chingada. Y fue un ejercicio maravilloso de cada jueves, bueno, primero los lunes y luego los jueves, de improvisación, porque una muy buenos minutos del show era improvisado. Y es un ejercicio que de verdad compadezco a la gente que no lo hace, porque es único. Independientemente de la actuación en teatro de drama, el tener la risa inmediata y lo que conlleva esa energía de contagio del bienestar que te genera la risa del público solamente a ti, creo que es de los contagios más bonitos que he tenido en la vida. Es sentir esa energía de que la gente la está pasando bien, porque la risa tiene grandísimos beneficios a la salud. ¿Y lo sientes más con la improvisación o lo sientes en general? En general, en el escenario, con la comedia. ¿Por qué? Porque la comedia te permite improvisar. En un drama no vas a estar improvisando con el público porque no tienen... O sea, es más difícil romper la cuarta pared en un drama para poder tener esta interacción con el público. Y en la comedia, pues en la comedia se permite prácticamente todo. Entonces puedes estar jugando con la gente y teniendo pues esa puerta maravillosa de la improvisación, de que si alguien estornudó, le sonó el celular, gente que te grita cosas también. Y entonces el poder tener la mente trabajando a 1000 por hora, a diferencia de cómo está funcionando el cerebro en el público en ese momento, creo que es de los ejercicios más pues maravillosos que me ha pasado en la vida, de poder justo hacer eso. Que pues a mí se me dio naturalmente
cuando empecé a inventar mis personajes. Y en las fiestas familiares, pues me pedían que hiciera algún personaje y todo era improvisación. Ahí yo no tenía la menor idea de las herramientas de la comedia, de cómo se hacía un chiste, nada. O sea, lo mío era improvisación. Pues creo que es una cuestión que ya la traía pues de nacimiento. Así como el don para poder imitar a la gente, lo mismo para la comedia. Creo que eso ya es algo con lo que naces. Claro que puedes aprender comedia, porque son matemáticas y son fórmulas muy precisas. Pero independientemente de eso, la improvisación creo que, pues no sé, es que también hay clases. Lo único que sí creo que no se puede aprender es la imitación. Por más que yo te pueda decir, coloca la voz aquí, a mí se me hace una conexión muy importante como del oído directamente con las cuerdas. Es como un cerebro aparte donde procesa el sonido y ya lo puedes replicar automáticamente con la voz. Eso se me hace también una genialidad que lo pueda hacer. Y las personas que lo pueden lograr y quienes imitan cantantes todavía más sorprendente se me hace porque es otra técnica vocal completamente distinta a la de la locución. Ahora que estás mencionando la parte de personajes, y creo que para mí es como la parte estructural más importante de la charla, porque tiene que ver con identidad. ¿Qué elementos tomas para crear un personaje y qué tanto al momento de estar en el escenario y sobre todo en la parte de improvisación, que creo que tienes que sumergirte hasta cierto punto en el cómo piensa el personaje, sobre todo si es una persona real, hasta cierto punto la que estás llevando a la vida? ¿Cómo es ese proceso y cómo es tu involucramiento? Todos los personajes, absolutamente todos, vienen de la observación. O sea, existen elementos en la vida real que he tomado de la observación para hacer mis propios personajes. Que es muy diferente a una imitación. O sea, una imitación, bueno, hay dos términos, parodia e imitación. La parodia tiene elementos que se pueden parecer al personaje y no necesariamente hablar igual, caminar igual, o sea, puedes tener elementos. Y la gente dice, sí, está haciendo a Donald Trump, está haciendo a X personaje, a Daniela Romo, a quien tú me digas. Pero la imitación, esa sí es lo más cercano a la realidad de cómo habla, de cómo camina, de cómo se mueve, de las frases que dice esa persona. O sea, si es como llevar una copia lo más cercana posible a la realidad. La imitación. A mí me gusta hacer imitaciones más que parodias. Y soy muy clavado en el tema de las voces. Y de alguna imitación, si no me sale, prefiero no hacerla. Porque entonces... Lo que pierde la magia, ¿no? Y pierde la magia de los personajes que sí me salen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fue un ejercicio espectacularmente importante para mi cerebro cuando estuve haciendo durante varios años el programa del privilegio de mandar y la parodia, porque ahí te decían un día antes qué personaje te tocaba. Horas antes, más bien, porque te avisaban 6, 7, 8 de la noche, o a veces más tarde por cómo funcionaban las noticias de la semana. Entonces te decían, mañana vas de Hugo López-Gatell. Entonces yo tenía de las más o menos 8 o 9 de la noche, pues a las 11 para estudiarlo, porque ya al día siguiente tenía que estar a las 7 de la mañana para caracterización. Entonces ese ejercicio durante varios años, cada semana, para mí fue lo mejor que me pudo pasar. Porque entonces es un músculo que también vas ejercitando.
Así como la improvisación, si la ejercitas, después te vuelves un maestro de la improvisación. O sea, que ya no hay, te podrán decir lo que sea y tienes que contestar, combinado con las herramientas de la comedia. Y la comedia también es como un músculo. Mientras más chistes tú creas, más se te van ocurriendo. Porque entonces ya tienes las herramientas a la mano tan fácilmente que puedes decir una y otra y otra y otra. Ahora, estos días que estuve de descanso, me invitó una prima a San Antonio y fueron mis tíos. Mi tía es un personaje ya de por sí. Es muy chistosa y es muy fácil de molestar. Entonces, todo el viaje me la pasé. O sea, decía algo hasta que le dije, tía, entiéndeme una cosa. Todo lo que digas o hagas va a ser usado en tu contra por el bien de la comedia. Entonces, ella sí me contestaba algunas cosas, pero el músculo, después de tantos años de ejercitarlo, de la comedia, ya hizo una y otra y te contesta y entonces se la regresas con otra cosa más chistosa. Es muy, muy interesante y para mí maravilloso la comedia y el cómo puedes precisamente combinar comedia, imitación, improvisación y entonces ya se vuelve, pues yo no te podría decir que un showman, porque yo no toco instrumentos, apenas voy a empezar mis clases de canto, porque también o sea, no puede ser que maneje bien la voz para la publicidad y para los personajes y no para cantar, con el oído que soy muy afortunado que la vida me dio. Oye, aquí un punto importante. Te mencionaba que la primera vez que conocí de ti, pues fue por el sketch de Obrador. ¿Qué tanto terminas pensando? Porque sí vi algunas cosas que eran improvisadas y tu reacción era muy parecida a la que tú esperarías, pues que tu contraparte tuviera. ¿Qué tanto terminas pensando como el personaje? Y que mira, ahorita que me estás diciendo esto, no contesté nada de lo que me preguntaste. Ya parezco político. Eh, Creo que en la creación de un personaje, ya me acordé que no te contesté. Cuando tú creas un personaje, bien, bueno, lo que decía, viene de elementos de la vida real, de personas que he conocido y no necesariamente voy a hacer un personaje imitando a una sola persona. Tomo elementos, ¿no? Por ejemplo, tengo un personaje que es Don Agustín, que es un viejito, entonces tomé elementos de mis abuelos, tomé elementos de otro señor que conocí en un asilo y esa mezcla hace a este personaje, lo cual conecta con la gente porque alguno de esos elementos lo tiene el abuelo de quien me está viendo, el papá, el tío, el vecino, etcétera, etcétera. Ahí es donde viene esta conexión entre la realidad con el personaje y estas situaciones que hacen que te causen mucha gracia. El caso, por ejemplo, de Paco de Miguel. Pues, personaje que hace a la mamá, a la hija, a los tíos, a la abuela, etcétera, etcétera. ¿Por qué causa tanta gracia? Porque es un reflejo de la realidad y de las cosas que suceden en cualquier familia. Cuando se empiezan a pelear en una comida familiar. O sea, todo eso lo hemos vivido prácticamente la mayoría de los seres humanos. Y más en México, con lo tradicionalistas que somos con la familia y de estar unidos y bromear y demás, ¿no? Y en el caso, bueno, esa es la construcción de un personaje basado en la realidad, pero tiene sus propias características. Entonces, cuando ya tienes en mente cómo es el personaje, fluye. Y sucede como, pues casi como Sansón,
que si tienes el pelo, ya eres el personaje. ¿Me explico? O sea, con un solo elemento que te pongas, cambia la corporalidad, cambia la voz, cambia el pensamiento y eres ese personaje en ese momento. Y por eso todo lo que te pregunten, tú lo puedes contestar como el personaje. En el caso de la imitación de López Obrador, pues después de tantos años de verlo, cómo actúa, cómo contesta, cómo habla, o sea, cómo es él. Por eso es que en el show, yo, justo lo que te pasó, yo contestaba como si fuera el personaje de la vida real. Obviamente, en la comedia tienes diferentes licencias. Por ejemplo, la exageración. A veces en la comedia, la exageración es una de las herramientas de la comedia. Entonces, si en un punto le exagero un poquito más de la realidad, pues claro que va a ser chistoso. O sea, cuando que siempre fue una de los elementos más imitables que él tenía, o que tiene, pues es esto que, o sea, las pausas, ¿sí? O sea, o sea, si todavía las exageras más, pues claro que es chistoso. Y más en un show que a eso vas, a reírte. Entonces, con que tengas un elemento que exageras más de la realidad, pues, va a funcionar. ¿Y qué elementos, encadenándolo un poquito, qué elementos has descubierto de ti mismo a través de la interpretación de distintos personajes que hasta cierto punto pues termina también afectando y complementando tu identidad como persona? Pues no, que afecten, no. Yo creo que todos, cuando interpretamos un personaje, lleva una parte de ti, sí o sí, ¿no? O sea, no. Por ejemplo, cuando hacía este show que tenía mucha improvisación, pues en algún punto, el cómo yo le contestaba a la gente me salía un poquito del personaje y era algo que yo quería meter en ese momento. Pero pues ahí sí es, yo creo que el cúmulo de emociones que vives arriba del escenario te va marcando la pauta de cómo vas repartiendo tus cartas con el público y las cosas que vas diciendo. Y de la misma manera, o sea, hay shows que no vienes al 100% o porque no dormiste bien o porque traes algún problema en la cabeza y quizá eso te puede un poquito desbalancear, pero sí el escenario es, yo creo que de los lugares que generan una magia que no te puedes explicar. Porque puedes llegar de malas por el tráfico, porque llovió, porque lo que sea. Y en cuanto pises el escenario, la adrenalina y el gusto por estar ahí y el poder divertir a tanta gente y que por el tiempo que dure el show se olviden de esos problemas que tú también puedes tener, ahí ya valió la pena todo. El cansancio, el esfuerzo, los ensayos, que esa es otra de las partes que el público a veces no tiene idea de cuánto te tardas en montar una obra o un show o en escribirlo o en cuando estás haciendo el montaje en el escenario, la iluminación, el audio, la música, eh, todas las personas que están involucradas en esa producción y el esfuerzo que requiere económico, físico, mental. Por eso a veces se me hace muy chistoso como hoy por hoy la gente es opinóloga, ¿no? Atrás de un teclado o de un celular, pues ya es opinóloga, ¿no? Entonces, nah, ni te sale, así no habla el presidente, ¿no? Y luego por otro lado escuchas a Ciro Gómez Leiva decir, es la mejor imitación que he visto de Andrés Manuel. Entonces,
pues o como dicen ahora, la comentocracia, ¿no? Pues tú puedes comentar lo que sea, es parte de la libertad de expresión. Pero si hay algo que sí he notado en justo la gente que nada más hace puros comentarios destructivos, si analizas un poquito la vida de esas personas, hay algo que no está resuelto. Por eso la terapia psicológica debería ser parte de la canasta básica de todos los seres humanos en el mundo desde niños. Eso lo deberíamos tener en el colegio, porque nos ahorraría tantos problemas de adultos. Oye, creo que también una combinación con frustración. Si algo yo creo que he aprendido un poco de la vida es que no te van a criticar si no les gustaría mínimo alguna parte de lo que eres, de lo que tienes o de lo que haces, ser ellos también. Y creo que te lo mencionaba al inicio, que es un trabajo, por poner un nombre, un trabajo, lo que tienes o lo que es tu día a día, tan emocionante porque siempre es diferente. Yo creo que lo que más nos puede matar como personas es esto repetitivo, que un día sea igual que el otro, no sabes si es lunes, si es viernes, porque todo es igual. Entonces creo que esa diversidad y que también pues tú tengas el control en la creatividad, de que sea un trabajo, pero que tiene mucha creatividad, pues sí hace la diferencia en el cómo funciona. Yo te quisiera preguntar, complementado esto, ¿cómo te abres camino para empezar en la locución y obviamente en la locución gubernamental para realmente ir creciendo y qué tan romantizado está o no tu trabajo? Y si crees que en retrospectiva vale la pena para que otras personas se involucren, ¿qué se necesita para que pase? Bueno, antes de responderte esa pregunta, solo algo que me vino a la mente. Para mí no existe ¡ay! Por fin es viernes. No. Como siempre he hecho lo que más amo en la vida, que es la locución, la actuación, la producción de audio. Entonces, para mí es estar pues toda la semana muy contento por tener la oportunidad de hacer lo que más me gusta un día más. No es, ay, ya por fin es viernes, no, ya, no quiero saber nada de la oficina, todo. Obviamente he tenido momentos de mucho estrés por exceso de trabajo y todo, que claro que el cuerpo me pide descansar y ya he llegado viernes a decir, eh, qué rico que es viernes, o sea, no por fin, no, qué rico que ya es viernes, porque así me voy a poder desconectar un poquito, descansar y cargar las baterías para la siguiente semana, siguiente proyecto, etcétera, etcétera. Ahora sí, ¿cuál era la otra pregunta? Sí, se absorbiste un poquito del personaje. No voy a caer en provocaciones, pero dime. ¿Cómo te abres camino? ¿Cómo pasas de iniciar en radio gubernamental a poder escalar? No quiero llamar en posiciones como si algo fuera más que otra cosa, pero sí en diversidad, pues sí haces bastantes cosas, porque tienes la locución tradicional, tienes la parte comercial, tienes teatro, hay imitación, hay muchos elementos que creo que te ayudan a explorarte como artista, pero ¿cómo es posible hacer eso? ¿Cómo puedes abrirte camino? Mira, independientemente de lo que jugaba como niño a ser locutor, que era lo principal que yo quería hacer, después en el colegio, bueno, un poco antes del colegio, que descubrí, gracias a mis primos, pues este don de la imitación. De la imitación se volvió el gusto porque la gente se riera. Y luego llego al teatro en el colegio y las obras que hacíamos no necesariamente eran comedias. Pero en los ensayos yo llegaba a meter algo que se me ocurría y el director me lo permitía en el personaje que yo tenía. Entonces, en varias de las obras de teatro que hicimos en ese grupo, yo tenía pinceladas de comedia en mis personajes, cosa que todos los demás personajes no tenían. Entonces, el poderle regalar
ese bocadito, o sea, ese chocolatito delicioso que te da la risa, no toda la obra, en ciertos momentos, pues hacían que justo pues, la gente le cayera mejor ese personaje, ¿no? Entonces, en mi proceso de crecimiento fue que se empezaron a dar poco a poco, bueno, el gusto por la locución ya venía el principal. Luego la imitación me llevó a la comedia, a que me gustara que la gente se riera. Y eso me llevó luego, años más tarde, a crear mis propios personajes. Luego a que me dieran la oportunidad de entrar a radio. Y después de pasar unos años en radio en Puebla, pues decido probar suerte en la Ciudad de México, ya estando consciente que tenía las herramientas para competir en esta ciudad, que es un monstruo, y que pues el mismo trabajo que hago yo lo hacen 300 personas. Entonces eso hace que tú mismo te exijas a tener un nivel mucho mayor de competencia para poder ser más feliz. O sea, ¿por qué ser más feliz? Porque estás viviendo de lo que más te gusta hacer y te da, pues para tener una vida, o sea, no te voy a decir de lujos extremos, pero que sí pueda tener unas vacaciones, que sí pueda pensar en tener un guardadito para invertirlo en algún proyecto, que fue el caso de la última mañanera. No tuve patrocinadores y pues salió de mi bolsa la producción. Ya después tuve, pues sí, una gran satisfacción porque funcionó el show y eso me permitió después comprar otro equipo que yo necesitaba de audio para ya los shows, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo paso de la locución en el gobierno, bueno, de radio de gobierno a locución comercial, a doblaje, a televisión nacional, a maestro de ceremonias de Nayib Bukele, a voz institucional del gobierno de El Salvador, a campañas para Estados Unidos, Centro, Sudamérica, etcétera, etcétera, etcétera? Pues es porque justo tomo la decisión de irme a vivir a una ciudad donde las oportunidades existen, bueno, existen en todo el mundo. Simplemente hay que saber buscar dónde. Y como bien dice el dicho, no donde naces, sino donde la haces. Si yo me hubiera quedado en Puebla, pues claro que estaría haciendo quizá lo mismo. No sé si seguiría trabajando en radio, no sé si seguiría ganando lo mismo, no lo sé. Pero yo aposté a mis sueños. Aposté a no quedarme en el descansito de la escalera antes de la otra parte, sino siempre mi vista ha sido a seguir, a seguir, a seguir. Yo digo que la vida es un sueño eterno. Y lo que quieres hacer y tu gusto por hacer las cosas y trabajar es justo eso. Para mí ha sido un sueño que no se acaba. Y esa escalera se acabará en el momento en el que me muera. Porque siempre, y viene otra cosa. Y entonces, así como, ok, ya estuve en radio, bueno, ahora quiero locución comercial. Y ya estuve en locución comercial, bueno, pues ahora internacional. Y ahora maestro de ceremonias de un presidente. Y ahora voz de un gobierno de un país. Y ahora doblaje para otros países, para otros proyectos. Y ahora, bueno, una serie. Y ahora este show. Entonces, todo ha sido un constante sueños que se han hecho realidad. Y que no por eso me quedo quieto. Ya grabé para otros países, ya tengo marcas reconocidas, pues ya, ahora sí, y aquí me acomodo, ¿no? Creo que de lo más fuerte que nos pasa a los que nos dedicamos a esto es que parte de nuestro trabajo es buscar constantemente trabajo. O sea, no es como
como quizá que te contratan en una oficina y por lo menos pues sabes que si haces bien tu trabajo, pues ahí vas a estar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. Porque hay muchos factores que también pueden influir para que te digan, ¿sabes qué? Gracias. O tu contrato va por 3 años más o por 5 años más, ¿no? Aquí termina un proyecto y algo de lo que la gente que no está involucrada en esto piensa es que una vez que pisas la televisión o algún proyecto, ya tienes la vida resuelta. No, porque de un proyecto muy exitoso puede ser que no te hablen para ningún otro. Pues por eso es que hay que estar buscando, buscando, buscando. Igual hay gente que piensa que por los 26 años que llevo como locutor, entonces ya nada más me hablan, oye, grábame esto, oye, no, hago castings todas las semanas y no siempre me quedo. Te digo que estoy compitiendo, por lo menos en un casting, que estamos en el mismo rango vocal, etcétera, etcétera. Pues estoy compitiendo con, por lo menos así ya me vi muy bajita la mano, contra 80 personas. Entonces, Algo muy parecido a emprender, realmente, exactamente. donde nunca se acaba. Y que no sabes, igual tú le puedes apostar, decir, no, es que esto va a ser un exitazo. Y de repente resulta que no, porque esto es muy cambiante. Igual en las redes sociales hay veces que grabo algo de comedia y digo, no, es que este va a estar muy bueno. Pasa de medio desapercibido. Y el que grabé así que se me ocurrió, que no le puse tanta cabeza para el libreto, ese, ¡pum! Sí, millones. Entonces, como dices, es un emprendimiento todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Qué es lo más frustrante y qué es lo que ha sido más frustrante en estos años de trabajo? Y si alguna vez te has replanteado buscar otro camino profesional. Frustrante, pues creo que tal cual así, la palabra es bastante fuerte, pero creo que gracias a la terapia he sabido controlar eso. Entonces, porque la frustración es muy poderosa para que te dé una depresión, para que justo pienses en hacer otra cosa de la vida. Pero ya con estos 26 años no podría hacer otra cosa. De todo lo que hago. Y la verdad es que las frustraciones que he tenido en mi carrera no han sido motivo para tirar la toalla ni para decir, yo creo que mejor me dedico a eso. Y mira que estuve en una edad vulnerable para que me hicieran pedazos. En Puebla había gente que decía, yo era en ese momento el más joven de los locutores comerciales y había locutores más grandes que yo. Se decía, este pobre escuincle pendejo que se siente locutor. No, hombre, este va a durar 15 minutos. Y 15 minutos se volvieron 26 años. Y sigue contando, porque pues esto sigue y sigue. Entonces, pude haber estado muy vulnerable en esa edad. Bueno, no, todavía antes. Hubo un señor que me dijo, si tú quieres ser locutor, primero tienes que entrar al departamento de ventas de la estación de radio. Ok, o sea, sí eres un vendedor con la voz, pero no necesariamente tú tienes que conseguir a los clientes. Más bien tú le estás dando voz a un producto y conectando con la gente para que la gente lo compre. Pero imagínate si eso fue, yo tenía como 7 años. Imagínate que a los 7 años te digan, no, si quieres ser locutor, primero tienes que hacer una carrera en ventas. Cuando a los 7 años no tienes ninguna concepción de nada de la vida. Es más, no tienes ni
no tienes ni conciencia de la muerte hasta los 8 años. Entonces, qué importante es cuando un adulto puede destruir con una frase los sueños de una persona. Porque a mí me pudo haber devastado eso. Que yo quería ser locutor. No sabía cómo, ni qué hacer, pero en el camino estaba. Tocando las puertas estaba. Y ese comentario no me tiró. Y después, la siguiente frustración que tuve, pues es que ya me había quedado en un casting para un programa para niños y resulta que la otra conductora que se había quedado en el casting estudiaba en las tardes y el programa iba a ser en las tardes. No se hizo el programa. Y no por eso dije, no, pues ya. Primero uno me dice que tengo que ser vendedor y ahora esto son señales. No, ninguna señales. Y seguí de los 12 y a los 17 me dan mi primera oportunidad. Digo, yo también entiendo que pues no cualquiera se va a aventar a tener un menor de edad trabajando, ¿no? Y digo, empecé sin goce de sueldo a los 17, por obvias razones de la ley. Pero en cuanto cumplí 18, recibí mi primer sueldo. Y mi primer sueldo, que yo no lo podía creer, de lo miserables que fueron, 1,000 pesos al mes, menos impuestos. O sea, está bien que abuses, pero... Pensé que iba a decir, no lo podía creer de lo alto. No, pues no me podía creer de la miseria. O sea, imagínate. Y eso fue hace 26 años. Y de todos modos, hoy vas al súper y ¿qué tal los precios? Pues imagínate, con 1,000 pesos, pues obviamente no me alcanzaba para absolutamente nada. O sea, para ir a comer un par de veces con mis amigos y se acabó. Digo, ya luego empezaron a mejorar las cosas, pero aún así, a mí se me hace sorprendente cuando pues escucho historias de gente con familia, con hijos, todo. Y cuando te dicen la realidad pues de lo que vivimos en México, bueno, lo que yo viví en Puebla, que a final de cuentas siguen los sueldos en el suelo. Entonces, en serio, ¿cómo le haces con un solo trabajo para poder mantener a toda la familia? Yo me siento súper afortunado de hacer muchas cosas y que eso complementa y todo va sumando. Porque quizás si solo me dedicara a una cosa, no sé qué sería de mi vida. O sea, de mi vida económica, ¿no? O sea, quizá si solo me dedicara a una cosa, pues me alcanzaría para vivir y ya. Pero no para poder reinvertir en algún proyecto pues, que quiera hacer o que me... Sí, claro, no para poder construir. Necesitaría, y digo, no es no digo que no lo he hecho, digo, sí he recibido apoyo de amigos también para proyectos, claro. Pero, pues muchas veces creo que sí es importante tener diferentes entradas de ingreso para poder construir otras cosas. O sea, no olvidar que sí son artistas, pero también son emprendedores. O sea, también están viendo, hoy está de moda la parte de marca personal que siempre ha existido, solamente hay redes sociales, que es algo que vas abonando en el tiempo para que realmente sea rentable y llegues, como mencionas, no solo a una vejez digna en cuanto a salud, sino también digna económicamente. Pues es que nunca tuvimos la cultura del ahorro, creo yo, y mucho en América Latina. Y creo que llevamos muy poco tomando conciencia de que hay que ahorrar para la vejez. Y más los que no somos empleados. O sea, los que somos freelance, está más complicado. Porque no sabes, como te decía, si este proyecto se termina y si no tienes otro en puerta,
pues hay que ver qué vas a hacer, ¿no? En el caso de la gente que únicamente se dedica a la actuación o a la locución o a lo que sea una sola cosa. Entonces aquí creo que lo importante es diversificar y no pensar en que todos los huevos están en una sola canasta. Te dediques a lo que te dediques. Te dediques a lo que te dediques. Algo me decían mis papás más joven. Oye, es que para qué emprender, mejor un trabajo seguro. Digo, pues de seguro no tienen nada. Puedes llegar mañana y te corren. Nosotros no tenemos pensión. Digo, y también las pensiones no es como que... Sí, que te vayan a resolver la vida. Porque tienes que considerar que pues no tiene inflación. O sea, como los factores ya financieros. Oye, pues te va a dar tanto, pero pues la inflación es del tanto por ciento anual. Significa que en 5 años ya es la mitad de... Como que factores que a veces no te lo enseñan en la escuela. Una cosa más que no te enseñan en la escuela. Y que llegas pensando que a lo mejor con 10,000 pesos va a funcionar. Y digo, yo le tiro mucho a Guadalajara en el sentido de las rentas. De hecho, es más caro ya rentar en Guadalajara que aquí. El promedio de renta es 25,000 pesos en Guadalajara. Pero en cualquier zona. No, digo, en zonas clave dentro del periférico. Entonces, por eso regularmente el tráfico de Guadalajara ya es porque toda la gente se va a vivir fuera del periférico porque ya no alcanza y el salario promedio es de 12,000 pesos. Y hay mucha especulación. Cientos de departamentos abandonados comprados para especular en inversión inmobiliaria. Digo, no me quejo, yo estoy en esa industria, pero es pensar la realidad de la economía y pues también prepararte tú como profesionista, como freelance, como empleado, como bien mencionas, pues a no poner los huevos en la misma canasta. Y hay otra cosa muy importante. Nunca dejamos de aprender. Nunca. O sea, quien se sienta ya lo sé todo, lamento decirle que está muy equivocado. ¿Y a qué voy con esto? Que, por ejemplo, ¿qué nos trajo la pandemia en el caso de la locución? Pues en que si tú no tienes un estudio en tu casa, vas a tener muchos problemas. Porque eso lo dicta el mercado. Y en este caso la pandemia. O sea, ya se veía una tendencia a que cada vez iban a hacer más trabajos a distancia, porque ya la tecnología lo permite. Tú te puedes conectar con un plugin o hasta con una página de internet que dé el servicio para poder transmitir audio con la calidad como si tú estuvieras en el estudio, en el otro estudio, siempre y cuando las condiciones acústicas y tu equipo pues esté bien y sea de buena calidad para poder pues generar esa señal y que le llegue al estudio, ¿no? Entonces ya venía la tendencia y a los locutores que los agarró en su casa sin estudio, aunque llevan años trabajando en esto, o sea que nunca han tomado parte de las ganancias para invertir en su propio trabajo, pues ahí ya está todo mal. O sea, muchos locutores los agarró la pandemia sin estudio, con un equipo bastante deficiente, y entonces empezaron a tener problemas con los trabajos. Porque, no, pues es que por la pandemia no puedes venir a un estudio, nos tienes que mandar el audio. Pero es que, y se oye el perro y se oye el rebote del sonido, pues es que, por eso es que hay que ir también un poco corriendo junto a la línea que te va marcando para dónde va el mercado. Hoy por hoy, bueno, desde la pandemia, pues si tú necesitabas mandar un audio o conectarte con los clientes para que ellos estuvieran escuchando la grabación, número uno, si no tenías estudio, o por lo menos una cabina donde hacerlo, pues desde ahí ya estabas en graves problemas. Y luego, muchísimos locutores no saben editar audio, que es parte de, o sea, ahora sí que, como decía mi abuela, junto con pegado. Y si aún después de la pandemia esos locutores no se pusieron las pilas para aprender y desarrollar esa habilidad para editar el audio, hoy también están en problemas. Y eso va marcando que cada vez tu nivel de profesionalización sea menor a lo que marca el mercado, a lo que se necesita.
También tenemos ahí como parte un conflicto de los que sí tenemos estudio profesional en casa, de decir, oye, pero es que no nos están pagando el estudio, ¿no? Cuando tú vas a una grabación, pues llegas, vas a un estudio que el cliente está pagando por esas horas de estudio, pero en el caso cuando lo tienes en tu casa, entonces no te pagan eso extra. Entonces, bueno, eso está en vamos a ver y cómo lo arreglamos. Pero eso todavía no ha sucedido. Tú subes la propuesta de valor, que al final es lo importante. O sea, tú siempre como empleado, emprendedor, tienes que adaptarte al mercado y siempre va a ser subir la propuesta de valor para mínimo estar equiparable a los mejores. Exactamente. Entonces, y sigue habiendo muchos locutores que se quejan porque porque el cliente les pide editar el audio. Perdón, tienes ya que saber hacerlo, porque así lo marca la demanda del servicio. Entonces, hoy por hoy creo que si alguien no quiere aprender es porque no quiere. De verdad. Porque en YouTube, o sea, creo que el lugar para ser autodidacta número uno hoy por hoy. De lo que busques, o casi de todo lo que busques, puedes encontrar un tutorial. Y más de uso de software. Entonces, si no sabes editar, pues entonces busca qué programa para edición de audio le puedes poner el modelo de tu computadora, todo que funcione con este sistema. Te aparece algo. Cómo quitar respiraciones, lo que quieras encuentras en YouTube. Entonces, no necesitas quizá pagar un curso super pro, que también lo puedes hacer, para aprender a usar ese programa. Lo puedes aprender tú solo. Oye, sobre la marcha con ChatGPT, que de repente en tiempo real, oye, pues tengo este problema, ¿cómo lo resuelvo? A veces te puede ayudar, sí. Con capturas de pantalla, a veces nuestros programadores llegan a estar ocupados en esto hacer algo y con capturas de pantalla. Quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y llego a hacer cosas que para una persona normal son bastante complicadas y salen y dices, ok, o sea, al final creo que es más el ímpetu del querer hacerlo que del poder hacerlo. Y también, digo, esa parte es importante del uso de la inteligencia artificial. Hay que tomarlo con calma y con medida, porque también te puedes estar metiendo el pie tú solo. Porque ya, como está al alcance de todos, pues prácticamente pues hay gente que le pide algo y ya sin revisarlo así, órale. Pues no, tampoco es magia. ¿Es sorprendente? Sí. ¿Es una herramienta? Claro. ¿Que te puede ayudar a resolver muchos problemas? Sí. Pero la parte humana debe seguir existiendo ahí, porque si no... Y sobre todo en ambientes creativos, creo que ese Exactamente. pensamiento lógico, racional que combina tantos elementos, todavía no se lo puedes delegar a una computadora. Mira, yo hice el ejercicio muy sencillo. Dije, a ver, vamos a ver qué aparece, ¿no? Escríbeme un sketch de comedia con chistes de humor blanco, que dure tanto. Los personajes son este y este. No, bueno. O sea, chistes pésimos de internet, pero de los peores. Entonces, pues no hay no hay un criterio por parte de la inteligencia artificial para ciertas cosas. O sea, no es lo mismo que tú generes con base a tus experiencias, a la gente que conoces, al público al que va dirigido. O sea, que ya tienes una concepción mucho más amplia de qué es lo que le quieres dar al público, a que digas, pues un sketch, pues agarra la inteligencia artificial, pues pone chistes, que ¿dónde es la base de datos? Pues claro, de todo lo que está al alcance en Internet. Que sea libre de derechos, porque la inteligencia artificial eso es lo que tiene. Tú no puedes pedirle que te haga un ensayo o un resumen de un libro porque el libro tiene derechos de autor. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es recopilar de lo que ha subido el público a las redes, pero tú qué sabes que ese resumen está bien hecho.
¿no? Entonces, por eso siempre debe haber una supervisión de lo que le pidas y a veces quizá tomar algún elemento, pero no necesariamente usarlo al 100%. Sí, creo Creo yo. que el resumen integral es, oye, pues tú como profesionista deberías de estar involucrado con subir tu nivel de competitividad. Creo que hoy tenemos todas las herramientas a mano y que también, pues es la combinación, ¿no? Tenemos tantas herramientas, tenemos más tecnología en nuestro celular que lo que fue a la luna en su momento, que también nos podemos confiar en que todo es fácil o que ya tenemos las suficientes competencias. Y pues bueno, llega alguien con más hambre que nosotros y pues termina con las mismas herramientas que tú tienes al alcance, haciendo algo mucho más competitivo que tú. Y la otra, creo que sí hay algo muy particular pues en todo esto a lo que me dedico, que me cuesta trabajo entender. Los actores o los locutores que siempre se quejan de absolutamente todo. Pues no es lo que supuestamente más te gusta hacer. No llevas haciéndolo tantos años, ya se perdió la magia, ya no tienes el mismo interés que, o sea, ¿qué es? Me interesa saber qué es lo que está pasando. He visto una cantidad impresionante de actores que tienen trabajo, se quejan. No tienen trabajo, se quejan. Viene un nuevo proyecto, ya se están quejando porque van a estar ocupados. ¿Por? Entonces, vuelvo a lo mismo. La terapia debe ser parte de la canasta básica del ser humano. Totalmente. En todos los aspectos de la vida. Seas contador, actuario, médico, deportista de alto rendimiento, lo que sea. Porque en serio, la terapia te ayuda a resolver muchas cosas que quizá, bueno, no quizá, son más fáciles de entender y de resolver en la terapia a que tú solito trates de encontrarle una justificación a las cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha ayudado mucho la terapia, pues es precisamente a llegar a un nivel de conciencia mucho más alto, poder resolver temas que, como todos traemos, las que siempre son mencionadas, las heridas de la infancia. Pero bueno, pues simplemente hay que treparse a este barco de la vida, que así es, no querer cambiar a la gente, porque ese es el error más grande que tenemos los seres humanos. El querer cambiar a la otra persona, quieres cambiar a tu amigo, quieres cambiar a tu novia, quieres cambiar a tu esposa, quieres cambiar a tu mamá. No, la gente no cambia. Pero eso parece que ha sido como una mentira. Y muchas parejas, no, yo sé que nos casamos y él va a cambiar. No va a cambiar. Hay cosas que se pueden poner en una balanza y pues que tú cedes con tu pareja en ciertas cosas. Pero así cambiar totalmente como una vez una novia me dijo, oye, como que estuviste muy chistosito en la cena. Así soy. O sea, no es. Y así he sido desde niño. No es que ahora que me dedica a la comedia, entonces ya digo más tonterías. No, siempre he sido así. Y es parte de mi esencia. Entonces, si hay alguien que me lo quiere cambiar, perdón, no te quito más mi tiempo. Que te vaya bien. Entonces, tú no vas a cambiar a nadie. Puedes sugerirle a un amigo, oye, mira cómo estás, o sea, ponte a hacer ejercicio, te va a venir bien. Sí, un consejo. Un consejo. Y más cuando hay la confianza y todo. Pero pues yo no voy por la vida diciéndole a la gente, deberías bajar de peso, ¿eh? Ponte a hacer ejercicio, come bien, no tomes Coca-Cola. O sea, no, porque tampoco soy ni pastor de una iglesia, ni mucho menos. O sea, yo no tengo que convencer a nadie. Lo único que mi trabajo sí es convencer a la gente de que el personaje los hace reír.
de que la voz que estoy grabando parece comercial, conecte contigo y digas, bueno, pues le voy a dar la oportunidad a este producto. O me llamó mucho la atención, o me hizo llorar esta narración de lo que me están diciendo. Y lograr eso, creo que ya cuando conectas con los sentimientos de una persona o que lo haces revivir un momento bueno, malo, feliz, triste, lo que sea, cuando ya tienes esa conexión y logras generar ese sentimiento en el público, ya estás del otro lado. Ahí hiciste bien tu trabajo. ¿Sí? Oye, Juan, estamos llegando al final de la charla y conectando un poquito con esta parte de comodidad, de trabajo duro, pero al mismo tiempo de seguir disfrutando cada día, que creo que eso venimos a disfrutar, a aprender, a ser conscientes. ¿Cuál ha sido tu mayor lección en estos años, no solo de trayectoria profesional, sino de vida, que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy? Como diría el chavo, ¿Me puedes repetir la pregunta? La mejor lección que te ha ayudado a convertirte en la persona que eres hoy. la mejor lección. Creo que hoy por hoy sí, definitivamente la terapia. Porque la terapia me ha abierto los ojos y también las relaciones con mi familia, con mis amigos, las relaciones que he tenido de pareja. Siempre he aprendido algo. Bueno, hasta cuando se metieron a robar al departamento donde vivía, hasta de ahí aprendí y saqué solamente lo bueno. No me quedé nada más con esa impotencia que genera el que se metan a tu privacidad y el que se lleven en un instante parte de lo que te ha costado mucho trabajo lograr, invertir en tiempo, en esfuerzo, para poder tener cierto equipo para grabar. Pero pues eso, a final de cuentas, yo lo canalicé como lo malo ya pasó. Ahora viene todo lo bueno. Y a partir de ahí, la construcción de lo que ha sido mi vida, de esos tropiezos, ahora, pues sí se lo agradezco mucho a la terapia y al volverme una persona más consciente. Y por otro lado, pues no sé si sea parte de mi sentimiento artístico, de mi forma de ver las cosas con mayor apertura, que me hacen entender también muchos problemas de la gente y no nada más decir, este hace esto porque, pues volvemos al tema de la comentocracia y de los opinólogos, ¿no? Yo no sé por lo que está pasando esa persona que la ha llevado a esta cosa, ¿no? Llámese eh, devastar su salud así nada más porque sí, llámese depresión, o sea, no, a tener un poco más la ahora tan llamada empatía. Entonces, el poder conectar un poco más con las personas, con las situaciones que les pasan y poder salir adelante y poder ser una mejor persona, ¿no? Y lo que siempre he dicho, no necesitas irte a la India, a donde estuvo la Madre Teresa de Calcuta. No necesitas irte a cualquier otro país. Es más, dentro de tu cuadra puedes ayudar a la gente que lo necesita. Puede ser económicamente, puede ser afectivamente. Pues hay tanta gente en la calle que lo único que necesita es un abrazo. ¿Y qué te cuesta?
¿Qué te cuesta escuchar a una persona que nadie escucha? O porque es un indigente, o porque a la gente le genera repudio, o simplemente el tomar la conciencia. Ahora, por ejemplo, las personas de la tercera edad que están en el súper, 100 pesos te los gastas en cualquier estupidez. Bueno, hasta en Starbucks, que es creo que de los cafés más caros que existen. Y que no le puedes dar a un señor que realmente está pues haciendo un esfuerzo para ganarse un dinero, no sabes si tiene pensión, si no tiene, si lo ayuda a su familia, si está solo, si qué problemas tengas. Entonces, si no empiezas a hacer los cambios cerquitita de tu círculo, pues entonces, ¿qué esperamos? Mesías como políticos no existen. De ningún color, de ningún partido, de ninguna ideología. Como siempre lo he dicho. Bueno, no siempre. Pero cuando escuché esa frase me hizo mucho sentido. Los políticos, unos más trompudos que otros, pero todos son marranos. Podrán tener muy buenas intenciones, pero el sistema podrido que tenemos desde hace muchísimos años no lo va a corregir una corriente política, porque la base es la que está podrida. Entonces, mejor seamos y ayudemos a este país a ser mejores personas, a tener mayor empatía con la gente, a tener mayor paciencia, y más si vivimos en una gran ciudad como esta, o cualquier capital del país. Pues justo a tener más paciencia de los problemas que ya vivimos, el estrés diario, la contaminación, el tráfico, los problemas en casa, los problemas personales, en el trabajo. Tenemos que aprender a ser mejores cada día. Y empezando por el círculo inmediato. Ayudar a nuestros amigos, a nuestra familia, a personas que están cerca de nosotros. Que al final todo arranca con conciencia. Joder. ¿Y quién te da la conciencia? La terapia. La terapia. La terapia te hace más consciente de la vida y de las cosas que verdaderamente tienen importancia. Esa es la frase. Ser consciente de lo que realmente importa. Todo lo demás es extra. En esta maravillosa vida que unos mejor que otros, pero la tenemos que aprender a llevar, a salir adelante, a salir a flote, sea con el problema que se nos presente. Porque el color de rosa nunca va a ser la vida de nadie. Juan, te agradezco muchísimo el tiempo, estas reflexiones. Oye, ¿cómo pudimos llegar de entretenimiento a estas lecciones de conciencia? Pero es de lo que también me gusta compartir, porque pues todos piensan que pues vengo aquí a hacer voces, o que vengo a platicar de cómo empecé o de cómo llegué a la televisión. Pues eso ya lo he hablado muchas veces. Dices, vengo a hacer chistes. Exactamente. Pero creo que esta parte también es interesante, conocer de los que nos dedicamos, o sea, qué hay detrás de quien vemos en el teléfono, en un video viral, en una publicación, en un programa, en un escenario. Sí. Realmente, ¿de qué está construido esa cimentación y esa base de esta persona que estás viendo hacer una imitación, un comercial, lo que sea? Realmente, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Cómo piensa? Muchas veces hay gente que dice, no, hombre, tú dedicándote a la comedia, no, siempre estás riéndote y todo. Sí, la mayoría del tiempo sí. Pero cuando necesito hablar seriamente, hablo seriamente. Y también me enojo, y también lloro, y también me siento triste, y a veces también, porque así funciona el cuerpo y así funciona la vida, no todos los días me levanto con una energía desbordada para hacer ejercicio y para decir sí, y ahora
pues voy a seguir alimentándome bien. Pues claro que también hay días que se me antoja comer cualquier cantidad de porquerías y dulces y chocolates y pizza y pues cosas que también generan una felicidad inmediata. Que bueno, eso ya sería otro tema. Entre la recompensa inmediata y lo verdaderamente importante, que es cuidar la salud la mayor parte del tiempo, como me lo dice mi doctora funcional. Pórtate muy bien para que cuando te portes mal no pase nada. O sea, pórtate muy bien entre semana para que si te portas un día mal el fin de semana, no pase nada. Se te antojó tal cosa que pues no es lo necesariamente ni lo mejor para la nutrición ni nada, pero te gusta. Cómete una pizza, come chocolates, come... Y bien lo dice uno de los avisos legales más importantes de la publicidad de todos los tiempos. Nada con exceso, todo con medida. El encontrar un equilibrio, no solo en la alimentación, sino en la vida, es lo que hace la verdadera felicidad. Sí, para muchos aspectos. Que a veces más que felicidad es plenitud. Exacto. Juan, te agradezco mucho de nuevo. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales, en internet, los que aún no te conozcan, que puedan ver? Me van a encontrar sin pelo, principalmente. Pero en las redes, entonces aparezco igual como Juan Frese, es como fresa, pero con E. Frese, Juan Frese. Así estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook, YouTube. en YouTube. Y ahora que ya empiezo otra vez a producir más cosas para mis redes sociales, las abandoné un poco por cuestiones de tiempo de grabar la serie, pero vienen cosas muy interesantes. Perdón, nuevos personajes. Vienen nuevos personajes. Viene la serie del Rorro, que es este último personaje que lancé, que es pues el que quiere ligarse a todas, fingiendo la voz, y se ha identificado mucha gente con ese personaje. Entonces ya viene la serie para internet en este nuevo formato que se está dando, que está muy interesante, que es vertical y los capítulos duran 1.5 minutos. Entonces, ¿cómo cuentas en 1.5 minutos algo muy importante que te deje picado para lo siguiente? Es uno de estos nuevos retos con los que me estoy topando actualmente, del como yo sabía hacer las cosas en la televisión. Esto es otra cosa. Entonces, nuevo reto, interesante, y va a estar muy divertido. Entonces, al final, inicialmente te vas a divertir tú, entonces. Sí, ya desde ayer tuve ya la primer junta con mi amigo César, que es un gran escritor de comedia, y que vamos a estar escribiendo entre él y yo la serie. Y ya ayer dijimos mucha estupidez y viene bien. Viene bien. Le va a gustar a la gente. Vienen otros personajes nuevos también que ya están listos en el papel para empezar a hacer. Y sobre todo, creo que en una parte de los personajes, que es algo importante de la comedia, el poder hacer una crítica constructiva social. Que eso te deje, no nada más te ríes, sino, caray, mira, lo que le está pasando a este personaje. Muy parecido a lo que está pasando aquí. Y me checa a mí y bueno. Pues aquí las dejaremos abajo para que vayan a seguirte y ver ese contenido. Pues de nuevo te agradezco y recuerden que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.